Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre, lo primero, dar las gracias a los suscriptores por el apoyo. Antes de empezar, recordar que ni los análisis ni las opiniones dadas durante el vídeo pueden ser considerados ni como consejo de inversión ni como recomendación de compra o de venta. Míos son los análisis, pero vuestras son las decisiones, y lo mejor que podéis hacer es basarlas en vuestros propios análisis. Hoy os traigo una selección de acciones del IBEX que creo que son interesantes. Arrancamos. Acciona, en temporalidad semanal. Tenemos la cotización en un rango de lateralización desde abril del 2022 y en estos momentos intentando reaccionar desde el suelo del rango y además que coincide con ser el techo del rango de lateralización de largo plazo. Por tanto, es un zonal muy importante a mantener. De hecho, la pérdida activaría el objetivo bajista por el hombro-cabeza-hombro que podría estar desarrollándose. Pero vemos cómo está intentando reaccionar desde este zonal, dejándonos una vela que nos invitaría a pensar en que podría iniciar el movimiento impulsivo. En caso de que así sea, los puntos de control que tenemos que tener en cuenta son, primero, el VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación que suele actuar como soporte o resistencia, y que en esta ocasión podría actuar como resistencia. En caso de superación, SMA 20, SMA 50, y en caso de superación de todas ellas, la parte media del rango de lateralización en los 188. Tenemos al RSI buscando giro en zonas intermedias y al estocástico en niveles de sobreventa. En temporalidad diaria vemos cómo ha buscado apoyo en el zonal del suelo del rango con los indicadores girándose al alza, con el estocástico todavía en niveles de sobreventa. Por su parte, MACD vemos cómo está buscando el giro y en caso de que iniciase el movimiento impulsivo comentado, podría terminar apoyando el impulso, dando un corte al alza y buscando el posicionamiento por encima de línea cero. Mucha precaución en el zonal de los 75 en el VPOC de la estructura, puesto que se están posicionando las SMA 20 y 50 diarias, lo que le reforzará como resistencia. Acción Energía. Tenemos un cierre semanal arreglando la semana, dejándonos un martillo en un zonal muy relevante, puesto que es el 61.8 de todo el movimiento impulsivo y además en un zonal que podría estar confirmando como soporte tras haber sido resistencia y posteriormente soporte. Y en esta ocasión parece que confirmándose como tal. Tenemos al RSI buscando giro en zonas intermedias bajas con el estocástico todavía en niveles de sobreventa. Bajando a temporalidad diaria, vemos cómo se encuentra dentro del rango, pero precaución que el primer punto de control serán los últimos máximos, en los 33.32 aproximadamente, donde además se está posicionando la SMA 20. Por tanto, este zonal podría ser de control o rechazo. Mientras no vuelva a perder el rango, tranquilidad, puesto que podría realizar una pequeña lateralización que podría ser la formación del segundo hombro, es decir, hombro, cabeza, terminar consumiendo algo de tiempo para desarrollar el segundo hombro y desde aquí iniciar el movimiento impulsivo. BBVA, en temporalidad mensual. Vemos cómo está luchando por intentar mantenerse sobre la parte media del rango de lateralización histórico de la cotización, en los 620. Tenemos los indicadores a la baja intentando alejarse de niveles de sobrecompra. Por tanto, hay que tener precaución, pero bajo mi punto de vista, mientras consiga mantenerse por encima de la parte media, es decir, por encima de los 620, no habría que ser catastrofista. En temporalidad semanal vemos como en el 61.8% de este último tramo impulsivo, la cotización ha conseguido reaccionar, cerrando por encima de la parte media. Tenemos a la SMA 20 jugueteando en el zonal de cotización, que veremos esta semana si termina posicionándose como resistencia o da apoyo a la cotización. Los indicadores están girados a la baja en zonas intermedias y veremos si desde este mismo zonal pudiera volver a iniciarse el movimiento impulsivo. Por último, en temporalidad diaria, vemos cómo sobre el 61.8 han conseguido reacción, vemos mechas inferiores en las dos últimas jornadas en dicho zonal, lo que podría estar denotando fuerza compradora para defenderlo como suelo. Como punto negativo tenemos a la SMA 100 que tras su pérdida está actuando como resistencia. Tenemos los indicadores girándose al alza con el RSI en zonas intermedias y el estocástico en niveles de sobreventa. Por tanto, parece que podría iniciar el movimiento impulsivo
cuyos puntos de control serán las SMA 50 y 20. CaixaBank, en temporalidad mensual, se encuentra en un punto bastante importante, puesto que está en el principal nodo de volumen y VPOC, que es el punto de mayor negociación, que suele actuar como zona de soporte o resistencia. En esta ocasión, actuando como soporte, intentando ayudar a la cotización al mantenimiento del canal alcista en el que se encuentra. Indicadores a la baja en zonas intermedias, por lo que hay recorrido para poder continuar la corrección. Por su parte, el MACD podría estar cerca de dar un corte a la baja si termina perdiendo el canal alcista. En caso de que termine perdiendo el canal alcista en el 61.8 de este último tramo impulsivo, podría encontrar reacción la cotización, que además podría contar con el apoyo de la SMA 20 en el entorno de los 306 aproximadamente. En temporalidad semanal ha perdido en cierre la SMA 50, que venía apoyando a la cotización como soporte en la parte baja del mismo. Veremos si esta semana termina pasando a actuar como zonal de resistencia. En caso de pérdida, el zonal de los 2,90 podría ser un punto de control, puesto que también contaría con el apoyo en esta zona de la SMA 100. Indicadores a la baja con el RSI en zonas intermedias y el estocástico intermedias bajas, con recorrido todavía hasta niveles de sobreventa, aunque ya se está acercando. Por último, en temporalidad diaria, vemos cómo se produce un incremento en el volumen en la jornada del viernes con la presentación de los resultados, aunque nos ha dejado un cierre con bastante mecha superior que podría denotar fuerza vendedora. En caso de que iniciase un movimiento impulsivo, punto de control en los 3.35, donde está posicionada la SMA 200. En cuanto a los indicadores, girándose al alza el RSI buscando alejarse de niveles de sobreventa, con el estocástico todavía en ella, por lo que parece probable que pudiera iniciar el movimiento impulsivo comentado. En cuanto a los resultados, son bastante positivos, con unos margen de intereses que se incrementan casi un 50%, el margen bruto en un 17%, el de explotación en más de un 33%, dando un beneficio antes de impuestos superior al 40% y un beneficio neto superior al 20%, y eso que tiene un impuesto a la banca aplicado y pagado este trimestre de 373 millones. Fluidra parece que ha estirado más de lo que en un principio esperaba la onda 4, pero todavía tenemos opciones de que pueda iniciar el movimiento impulsivo de la onda 5. Tenemos en temporalidad semanal a la cotización justo en el techo formado por la bajista que ha configurado y presionada por la SMA 20, que está presionando la cotización desde que volvió a ser perdida, justo por encima posicionándose la SMA 50, por lo que este zonal puede ser de difícil superación. En caso de superación, siguiente punto de control o resistencia, la SMA 200. Tenemos al RSI en zonas intermedias, con el estocástico intentando alejarse de niveles de sobreventa, y por su parte MACD buscando el posicionamiento por encima de línea cero, por lo que podríamos tener los indicadores favorables a iniciar el movimiento impulsivo. En temporalidad diaria vemos cómo se está enfrentando contra todas las SMAs, con los indicadores al alza y con recorrido hasta niveles de sobrecompra. Por tanto, veremos si los resultados, que son el día 10, generan la volatilidad y favorecen el movimiento impulsivo o no. Grifols, en temporalidad semanal vemos cómo de nuevo nos deja mechas inferiores sobre el VPOC de la estructura, que es el punto de mayor negociación y que parece que están defendiendo como zonal de suelo, por lo que podríamos pensar que terminará llegando un movimiento impulsivo. Precaución mientras no supere la parte media del canal bajista en el que se encuentra, y en caso de que lo supere, el siguiente punto de control será el último máximo en el entorno de los 10 euros. En caso de superación, los siguientes puntos de control se encontrarían en la parte media del rango de lateralización mayor, donde se está posicionando la SMA 20 en el entorno de los 11 euros. Tenemos al RSI buscando zonas intermedias, con el estocástico en niveles de sobreventa, y por su parte MACD podría terminar dando corte al alza y posicionándose por encima de línea cero si consiguiera iniciar el movimiento impulsivo. En temporalidad diaria, vemos cómo ha conseguido en la jornada del viernes un cierre de nuevo por encima de la parte media del rango de lateralización de cortísimo plazo y sobre todo sobre la SMA 20, que había rechazado a la cotización. Tenemos incremento en el volumen de las tres últimas jornadas, con el RSI y estocásticos en niveles intermedios. Por su parte, el MACD buscando posicionarse por encima de línea cero. También se une a la fiesta de la resistencia la SMA 50 diaria. Por tanto,
Mucha precaución mientras no supere la parte media del canal bajista, y en caso de que lo supere, primer punto de control, el techo del rango de cortísimo plazo en los 10 euros, y en caso de superación, siguiente punto de control se encontrará en los 11 euros, donde se encuentran las SMAs 20 semanal y 100 y 200 diarias. Laboratorio Robi, en temporalidad semanal. Gran semana para la cotización, que consigue una revalorización superior al 7%. Y además nos deja un gran cierre semanal por encima de la resistencia de la SMA 200. Tenemos los indicadores al alza con el RSI en zonas intermedias y el estocástico intermedias altas, aunque todavía tiene recorrido hasta niveles de sobrecompra. Por su parte, MACD buscando posicionarse por encima de línea cero. Por tanto, podríamos pensar que tiene recorrido para ir a buscar el objetivo alcista, cerrando la cabeza del posible hombro-cabeza-hombro invertido que parece estar en desarrollo. Pero, en caso de que se iniciase este movimiento, precaución en los puntos de control del último máximo, los 43.76 y de la SMA 50. En temporalidad diaria, vemos cómo en la jornada del viernes ha roto la resistencia de la SMA 200 con además un incremento en el volumen de negociación. Tenemos por el lado negativo los indicadores ya llegando a niveles de sobrecompra, aunque por el positivo cortado al alza el MACD sobre línea cero. Por tanto, como presenta resultados el día 10, es probable que esta semana tengamos volatilidad en la cotización y, bajo ningún concepto, en caso de que pudiera llegar un rechazo o corrección, se le puede permitir perder el zonal de la SMA 200. Banco Sabadell, en temporalidad mensual. Vemos cómo, tras haber sido rechazada en la parte media del rango de lateralización de largo plazo, inicia un proceso correctivo que lleva a la cotización a buscar el 61.8, que se encuentra en el zonal del suelo del rango, donde posiblemente pudiera terminar encontrando reacción la cotización, teniendo además el apoyo de la SMA 20. Tenemos los indicadores a la baja en zonas intermedias, por lo que recorrido tiene para ir a buscar el zonal. Pasando a temporalidades inferiores, vamos a ver cómo parece que podríamos estar en un momento en el que podría tener un movimiento impulsivo. Y es que en temporalidad semanal vemos cómo, acercándose al 61.8 de todo este último tramo impulsivo, parece estar encontrando reacción la cotización. Tenemos, de hecho, al estocástico ya en niveles de sobreventa. Y por último, en temporalidad diaria, al llegar a la SMA 200 vemos cómo ha frenado el actual movimiento impulsivo y parece querer iniciar un movimiento de rebote. Tenemos a los indicadores girándose al alza con el RSI en niveles próximos a la sobreventa, con el estocástico todavía en ella. Por tanto, parece que podríamos tener un movimiento impulsivo hacia el entorno del zonal de resistencia en el entorno de los 0.96-0.97. En cuanto a los resultados, han sido unos resultados positivos, puesto que los ingresos del negocio crecen un 19%, el margen bruto se incrementa en un 2%, con un beneficio antes de impuestos superior en un 7%. El impacto del impuesto a la banca, que son 157 millones, produce que el beneficio del trimestre haya sido un 4% inferior. Sin este efecto habría sido un 70% superior. Por tanto, buenos números, aunque impactados por el impuesto que se paga este trimestre. En cuanto a los ratios, vemos que mejoran prácticamente todos los ratios, salvo el de morosidad, que se queda igual. Banco Santander, en temporalidad semanal. Vemos cómo nos ha dejado una vela martillo que podría invitarnos a pensar en que podría tener esta semana un movimiento impulsivo hacia el techo del rango en los 3.30-3.31 aproximadamente, donde además se está posicionando la SMA 20. Los indicadores se encuentran en zonas intermedias a la baja. En temporalidad diaria, vemos cómo en la jornada del viernes intentó realizar o confirmar el giro y podría iniciar el movimiento impulsivo hacia el zonal indicado. Precaución que la SMA 100 diaria se encuentra en los 3.24. Indicadores diarios girados al alza con el estocástico todavía en niveles de sobreventa, por lo que podría tener el movimiento comentado. En cuanto a los resultados presentados, bastante positivos, con un margen bruto que crece un 13%, el neto un 15%, el beneficio antes de impuestos cae en un 8% y el beneficio neto
sube un 1%. Sin la aplicación del impuesto a la banca y que ha sido aplicado en el primer trimestre y pagado también, habría sido de un 10%. El impuesto a la banca ha supuesto 224 millones. Mejoran los ratios tanto de morosidad, eficiencia, el Z1 y el BPA. Solar y energía. Bonita vela martillo sobre el suelo del rango de lateralización en el que se encuentra desde 2021. Este tipo de velas, tras un movimiento correctivo, suele anticipar el fin del mismo y el inicio del movimiento impulsivo. Pero precaución, que todavía queda que lo confirme esta semana, y mientras no se supere la SMA 200 y la bajista que tiene configurada, hay que tener precaución. Vemos incremento en el volumen de negociación esta semana motivado por la presentación de los resultados. Tenemos el RSI girándose al alza en zonas intermedias bajas con el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que por indicadores tiene recorrido para iniciar el movimiento impulsivo. En temporalidad diaria vemos cómo el volumen ha ido creciendo gradualmente con el pico tras la presentación de los resultados. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias y el MACD podría terminar dando corte al alza si continuase el movimiento impulsivo. Tenemos como punto de control a la SMA 20 también en el zonal, por lo que la superación de la bajista va a ser a priori un duro obstáculo. En caso de superación, siguiente punto de control, la SMA 50. En cuanto a los resultados, bastante positivos, con una cifra de negocios que crece en un 16%, los ingresos totales en un 26%, mejorando el EBITDA en un 21%, dando un beneficio antes de impuestos de un 6% superior y un beneficio neto en un incremento del 22%. En cuanto al balance, vemos que el patrimonio neto crece un 16% y que tenemos unos pasivos corrientes superiores a los activos, lo que significa que es un fondo de maniobra negativo, aunque nos informa la compañía que es una situación puntual debida al calendario de desembolso de las financiaciones, que se cuentan con líneas de financiación que permiten hacer frente a los pasivos corrientes. Además, que cada proyecto es capaz de hacer frente a sus costes operativos y financieros y generar exceso de caja, lo que es muy positivo. Y por último, comentar que en el verano del 2024 pretenden tener duplicada la capacidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad y si así ha sido os agradecería que lo compartierais en vuestras redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participéis. Y antes de iros, mirar si estáis suscritos con la campanita activada y si tenéis alguna idea para mejorar el canal, déjamelo en los comentarios. Nos vemos.